Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes. Entonces, lo que estamos haciendo es iniciar un nuevo capítulo, digamos, de este libro de Ezequiel, que estamos llegando ya a su fin. Lo hemos ido estudiando ahí en diferentes martes, perdón, diferentes jueves, ¿no? Sí. Así que ahora estamos llegando a la última etapa. Vimos al inicio en qué momento, por ahí es interesante saber en qué momento histórico. Por eso si ustedes pueden revisar por ahí las proyecciones que compartimos al inicio, como para ubicarse cronológicamente en qué momento están dándose las profecías. Bueno, y en esta última oportunidad terminamos con los últimos capítulos. Así que, Ale, ¿sí? Te damos las gracias y bueno, somos todo oídos. Bueno, esos últimos capítulos abarcan del capítulo 35 al 48. Y bueno, estos capítulos aquí vemos la esperanza del pacto de Israel. Eh, en el capítulo 35 comienza, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Sir. Y el monte de Sir, dice que en el monte de Sir ahí vivían los edomitas, los descendientes de Esaú, y Esaú era el hermano de Jacob. Edom había querido bloquear la entrada de Israel a la tierra prometida. Ese era el problema que tenía. Edom no los quería a los israelitas para nada. Y el Números 20:14, si por ahí quieren anotarlo, habla de esto. Dice que el rey de Edom no permitía que los israelitas pasaran por su territorio. Aunque los israelitas le habían dicho que si ellos o sus animales bebían agua, ellos iban a pagar para, para poder pasar. O sea, no es que ellos pedían que se les regale nada, sino que les habían dicho eso y aún así el rey no quiso. El rey de Edom no quiso, no quiso y no quiso. Y bueno, entonces cuando el Señor dice profetiza contra él, contra este pueblo, Ezequiel trae ánimo y esperanza al pueblo y promesas de restauración futura. La primera razón declarada por Dios para el juicio contra Edom fue su enemistad perpetua. Edom tenía una enemistad perpetua contra Israel. Y Dios puede recordar, nosotros tenemos que entender esto, que Dios puede recordar por mucho tiempo los pecados de una sociedad y un día los va a juzgar. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Esta es una enseñanza muy importante que nos deja este capítulo, porque Dios no quiere que nosotros tengamos un enojo con una persona por mucho tiempo. Él no desea eso para nosotros. No quiere que tengamos enemistades perpetuas. Y por ahí hoy ocurre mucho de que realmente es como que ha vuelto lo de las Islas Malvinas y el rencor hacia los chilenos. Y Dios no quiere eso para nosotros, los hijos de Dios. Nosotros tenemos que tener claro que Dios lo que quiere es que nosotros seamos librados de ese rencor. Hay enemistades por ahí también perpetuas entre familias. Es tremendo a veces que por ahí los hijos ni saben por qué los padres están enojados con fulano de tal y ellos se enojan. Entonces eso Dios no quiere. Nosotros los hijos de Dios, eso no puede ocurrir en nuestras vidas, eso no debe ocurrir, ¿sí? Y en el versículo 15, no sé si alguien lo quiere leer, el versículo 15, y si no lo leo Dice, yo. no, Bueno, lo leo. Dice, como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel porque fue asolada, así te haré a ti. Asolado será el monte de Seir y todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy Jehová. bueno, vieron, dice que debido a que Edom se alegró por la desolación de Israel, entonces Dios traería desolación. Los juicios de Dios son verdaderos. O sea, nosotros no nos podemos alegrar cuando a los demás le va mal, porque los juicios van a venir sobre nuestras vidas. Tenemos que ser muy sabios a la hora de ver eso. ¿Sí? Esto es lo que Dios en el capítulo 35 habló a mi vida en este tiempo. ¿Alguien tiene algo que agregar? ¿Quiere acotar algo? Sí, Ale, a medida que lo ibas leyendo, eh, Sí. estoy haciendo un trabajo, por eso no es que me acuerdo, pero surge el profeta Abdías. El profeta Sí. Abdías
surge, es muy cortito, ¿sí? Lo nombro más que nada como para que aquellos que vean el video después lo puedan Ujú. buscar, y justamente habla Sí. del pueblo de Edom, es decir, los de Edom, que ¿en qué momento ha de ocurrir esto? Cuando llega la invasión de Babilonia a Jerusalén. Recuerden que eso es lo que está pasando en Jerusalén, cuando nosotros estamos viendo a Ezequiel allá en Babilonia, a orillas del río Quebar. Bueno, en Jerusalén, cuando llega a Babilonia, muchos huyeron por el desierto. Y la característica que tenían los de Edom, que estaban al sur, era que se colocaban en los caminos y los apresaban a aquellos judíos que se querían escapar y se los entregaban a los de Babilonia. Bueno, por Ah, eso es que son juzgados. ¿Mm? Y bueno, y bien. probablemente esto ya lo tengan presente, que pasados los años, pasado mucho tiempo después, Herodes, ¿sí? Herodes el Grande, es el descendiente de Edom, ¿sí? Que justamente llega al trono de los judíos. Y no lo querían por ese motivo, porque no era judío, era de la tierra de Sí. Edom. ¿Sí? Bueno, eso me acordaba del profeta Abdías. ¿Sí? Es por un trabajo, no es que justo me acuerdo. ¿Eh? Bueno, bueno, continuamos entonces. Bueno, en el capítulo 36, Restauración Futura de Israel, dice que aquí profetiza los montes porque son lugares altos donde podemos estar más cerca de Dios. Subir al monte de Jehová es prepararnos para entrar a su presencia. Las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Ezequiel 36 contiene una promesa como testimonio al mundo de que Él es el único Dios verdadero y viviente. El versículo 3 dice, del 36:3 dice, profetiza por tanto, y día así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes para que fueseis heredad de las otras naciones, y se os ha dado caer en boca de habladores y ser el aprobio de los pueblos. ¿Sí? Me llamaba mucho la atención la palabra tragaron. El enemigo tenía la intención de tragarse al pueblo de Dios, ¿sí? Literalmente, él se lo quería tragar. Y así sucede con nosotros también. Él nos quiere tragar, él quiere realmente matarnos, no quiere que nosotros estemos aquí en la tierra, ¿sí? Y el versículo 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esta es la transformación espiritual prometida en el nuevo pacto. Dios prometió un nuevo corazón que trabajaría de adentro hacia afuera, ¿sí? Y el versículo 26, un poquito más adelante, dice que el corazón de piedra es un corazón terco, insensato, intratable, endurecido, que no deja entrar al Espíritu Santo. Y un corazón de carne es un corazón que puede sentir amor por Dios y por todos los hombres y ser una morada adecuada para Dios. Bueno, ¿hay algo que quieren comentar relacionado al capítulo 36? Solo hacer una pequeña referencia Sí, que de palabra tiene cumplimiento cuando desciende el bien. Espíritu sobre los 120 y sobre toda la iglesia primitiva. Ya no era necesario de que eh, de que se rompía ese corazón de piedra porque Dios se Sí. establecía a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Bien, bueno, sí es muy importante eso y es importante también que en el día hoy, en la actualidad, nosotros debemos permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas para que realmente se cumpla eso hoy en nosotros, ¿sí? Bueno, seguimos con el capítulo 37 y este es un capítulo que yo creo que a todos nos re gusta porque es el Valle de los Huesos Secos. Eh, Dice, vemos que en el capítulo 1 Dios le dice este pasaje a Ezequiel que profetice sobre los huesos secos.
Los huesos entonces se unen y se cubren de carne, simbolizando el regreso del pueblo judío bajo la protección de Dios. Muchas veces nuestras vidas se encuentran como estos huesos secos, ¿sí? En el versículo 4 le dice profetiza, cuando no profetiza, y eso es cuando nos encontramos dice, esto es cuando nos encontramos. Nosotros muchas veces nos encontramos así como esos huesos secos. Y Dios quiere que nosotros profeticemos sobre nuestras vidas y muchas veces también profeticemos sobre la vida de otros, porque Él a estos huesos secos, que muchas veces esa gente que se encuentra enferma, que se encuentra con problemas en el matrimonio, con los hijos, en la economía, y sus huesos están secos, y Dios quiere que profeticemos sobre esos huesos. Y muchas veces debemos profetizar sobre nuestros propios huesos secos, porque muchas veces nosotros estamos de esta manera, como esos huesos secos, ¿sí? Y acá tenemos que recordar la soberanía de Dios. Él es Dios. Él dice, en un momento el profeta dice, Dios le pregunta, ¿estos huesos vivirán? Y él responde, tú lo sabes, mi Señor. El que sabe todo en nuestras vidas es Él. Él ya de antemano sabe todo lo que nos va a pasar. Sabe quién va a poder vivir nuevamente, porque muchas veces estamos muertos en nuestro propio yo, estamos muertos en nuestra propia mirada. Y cuando me encantó esa parte que dice, tú lo sabes, mi Señor, y es verdad, sí, Él sabe todas nuestras vidas, Él ya tiene escrito todo lo que nos va a ocurrir, depende de nosotros accionar y poner fuerzas para que eso ocurra. ¿Algo que quieran acotar? No, yo no. Bueno, y acá van a tener que acotar ustedes, me van a tener que ayudar. En el capítulo 38, 39, la profecía sobre God. Dice que habla de una gran batalla que va a pasar en Israel en los últimos días, la batalla de Gog y Magog. Así es que acá les pido ayuda, si algo quieren acotar. Nico, profe. ¿Qué Pablo que quiere agregar ahí? Yo lo acompaño. Bueno. Bueno, profe. Entonces vamos al capítulo 40. Sí, ahí. No tenía abierto el Bueno, micrófono. perdón. Que estas tierras, la de Gog y Magog, ¿m? Cuando Sí, uno las estudia, eh, porque muchas veces en la Biblia aparece dónde se van ciertos pueblos. Entonces, sí. para aquel que le guste el tema, ¿sí? Lo puede investigar, pero se refiere a lo que hoy ocupa Rusia. Ese lugar se ocupa. A ese lugar se refiere. Entonces, cuando está profetizando, es interesante reconocer que la profecía tiene un cumplimiento para el momento en el cual fue dado. En este momento estamos allá en el siglo 6 antes de Cristo. Siglo 6 antes de Cristo estamos hablando, que tiene un cumplimiento en el momento, pero también tiene un cumplimiento a futuro. Y cuando decimos a futuro es algo que tal vez estemos viviendo nosotros hoy. Entonces, Ujú. tengamos presente que cuando nosotros vemos hoy lo que está pasando con Rusia, con Ucrania, no es algo que está lejos de la mano del Señor, sino que Él ya lo estaba anunciando. Por eso, ahí como una punta de ovillo, la tierra de Gog y Magog se refieren a esta región que hoy ocupa Rusia. Rusia. Ujú. Bien, Así es. gracias por la acotación. Bueno, en el capítulo 40 dice que Ezequiel vio un templo real y la gloria de Dios restaurada de una manera real y poderosa. Me llamó mucho la atención el capítulo 3, si alguien lo quiere leer. Dice así, me llevó allí y aquí un varón cuyo aspecto era como un aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir y él estaba a la puerta. Bien, Así, vieron que dice que Ezequiel se debe concentrar en lo que el guía le está mostrando, ¿sí? Eh, Dice que después de todo él no es simplemente un turista que visita un sitio histórico, ni es un adorador en un santuario, él es un mediador de la revelación divina. El guía le da instrucciones precisas de cómo será el templo. Es tremendo cómo le da, pero
detalle por detalle de cómo va a ser el nuevo templo, ¿sí? Esta es lo que a mí más me llamó la atención de lo que está diciendo, porque dice que este varón le dice que mire con sus ojos y oiga con sus oídos, ¿sí? Muchas veces nosotros estamos, pero no oímos y no miramos, ¿sí? Y él tenía que hacerlo sí o sí porque después tenía que dar detalle por detalle todo esto que había visto. ¿Algo que quieran acotar a ese capítulo? Lo decíamos la vez pasada, Sí, versículo 1, que sí, hay una referencia que cuando habla de la mano de Jehová, me sí, gusta esa parte porque en muchas ocasiones es la manera en la cual se refiere el Espíritu Santo de Dios. Así sí, como leímos, creo que fue en el capítulo 37, que decía, entró el Espíritu. Bueno, acá sí, también otra vez está diciendo, versículo 1, sí. sobre mí, en aquel mismo día, vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. ¿A qué se está refiriendo? Sabemos que Dios es espíritu, o sea que no Sí, es que tenga una mano física, se refiere al sí, Espíritu Santo de Dios. Uno puede decir que este varón, Ezequiel, que estaba a muchos kilómetros, recordemos que él estaba cautivo en Babilonia, no en la capital, sino en las orillas, en el río Quebar, bueno, pero el Espíritu Santo lo tomó y lo llevó en el Espíritu hacia Jerusalén, para que él tuviera esta visión. Bueno, ¿y de qué manera lo hizo? Con la mano de Dios, refiriéndose al Espíritu Santo. Esto es algo que me gusta porque muchas veces cuando leemos la mano de Dios, acá en este libro de Ezequiel, se está refiriendo sí, Al Espíritu Santo. al Espíritu Santo. Bien. Bueno, capítulo 41 dice, y me introdujo luego en el templo y midió los postes, siendo el ancho 6 codos de un lado y 6 codos de otro. Eh, y ahí habla mucho de me introdujo, me llevó, es lo que decía, lo llevaba el mismo espíritu. Y aquí Ezequiel habla de que el guía radiante lo introdujo en el templo como en el templo. Como él era un sacerdote, pudo entrar en el lugar santo, pero vean que luego él no pudo entrar al lugar santísimo, ¿sí? Porque a ese lugar no puede entrar cualquiera, ¿sí? Solamente puede entrar el sumo sacerdote. Así es que el orden es realmente importante para una vida exitosa. Eh, Acá vemos nosotros que todo lleva un orden, ¿sí? Eh, Ezequiel, por más que era sacerdote, no se metió al lugar donde él no debía meterse. Y eso nos lleva a nosotros para poder tener una vida exitosa, a ser sabios, a saber hasta dónde llegamos. Porque a veces queremos, ya sea en la iglesia, ya sea en trabajo, siempre queremos entrar a otro lugar. Y yo veía acá el orden de él, porque no es que habla y dice que él quiso entrar y que este guía radiante le dijo que no podía. No, no, él sabía el lugar que ocupaba y sabía que a ese lugar él no podía entrar. Entonces tenemos que saber que para tener una vida exitosa tenemos que saber el lugar que ocupamos y el lugar donde no debemos ocupar. Lamentablemente dice, lo vamos a leer el versículo 17 del 41. Dice, por encima de la puerta y hasta la casa de adentro y afuera de ella, por toda la pared en derredor, por dentro y por fuera, tomó medidas. Perdón, si es el versículo. Sí, pero bueno, pero tenemos que ver eso. Muchas personas pierden su bendición por vivir en una vida desordenada. Esa es otra palabra importante, el orden y el desorden. Tenemos que tener cuidado con eso, tenemos que tener una vida ordenada y tenemos que saber que muchas bendiciones en nuestras vidas se pierden por no ser ordenados. ¿Sí? ¿Algo que acotar a ese capítulo? Eh, Ale, en Sí, a medida que lo ibas leyendo, recordaba sí, cuando vimos el capítulo 1, acá lo tengo presente, el capítulo 1 justamente de Ezequiel,
porque como vos bien lo dijiste, Ezequiel era de la tribu de Leví, era sacerdote. Bueno, y cuando alguien era de la tribu de Leví y descendiente de los sacerdotes, entonces toda su vida se preparaba para ello. Sus, sus primeros años desde chico, no era que tan solo estudiaba las escrituras, sino que toda su vida era para la preparación de un momento en especial, que ese momento en especial ocurría a los 30 años, que es cuando empezaban a oficiar como sacerdotes. Por eso es que Ezequiel empieza el capítulo 1 de este libro diciendo: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, entonces los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Ahí lo que está nombrando es cómo empieza todo este libro. Y uno se pregunta, ¿qué fecha es esta? El año 30, en el mes cuarto. Porque en el versículo 2 habla la fecha cronológica. Dice, en el 5.º año de la deportación de Joaquín. ¿Sí? Joaquín, ahí recordemos, fue el anteúltimo de los reyes antes de la caída. Bueno, acá estamos durante esos 5 años. Concretamente, ¿qué es lo que quiero decir? Es que este sacerdote que esperó toda su vida para llegar al sacerdocio, no pudo entrar al templo. ¿Por qué? Porque él no estaba en Jerusalén, él estaba exiliado, estaba a muchos kilómetros, estaba en Babilonia. Sin embargo, acá leyendo en el capítulo que nombraba Alejandra, justamente Dios, por medio del Espíritu Santo, le permite ingresar donde el hombre no se le había permitido. En el Espíritu, él pudo ingresar al templo, cosa que físicamente nunca lo logró. ¿Sí? Me llamó la atención eso. Bueno, y escuchándote un poquito, profe, muchas veces ocurre también eso, muchas veces en lo cotidiano, ¿verdad? En lo que pasa, muchas veces el hombre no nos permite ingresar a nosotros a ciertos lugares y es tremendo como Dios abre esa puerta. Muchas veces el hombre cierra puertas y mientras hablaba decía, wow, es así, porque él no pudo ingresar, porque no se lo dejó el hombre, pero el Espíritu de Dios sí. Entonces nosotros tenemos que tener esa certeza de que si nosotros hacemos bien las cosas donde el hombre no nos deja entrar o donde el hombre no nos quiere colocar, Dios sí nos puede colocar. Bueno, Amén. el capítulo 42 dice, aposentos para los sacerdotes. Y en el versículo 13 dice, y me dijo, las cámaras del norte y las del sur que están delante del espacio abierto son cámaras santas, en los cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comerán las santas ofrendas. Allí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Y los sacerdotes tenían derecho a comer. Eso me llamaba la atención porque muchas veces, y comían de ciertas ofrendas, y muchas veces, lamentablemente, la gente cree que los ministros no se alimentan. Muchas veces creen que viven del aire. Entonces nos vamos a encontrar muchas veces con gente que te dice, ah, vos sos de la que da para, como que está mal el diezmo, está mal las ofrendas, y acá la palabra nos dice que los sacerdotes deben alimentarse también porque no viven del aire, ¿sí? También se menciona que los sacerdotes debían usar vestimentas sagradas al entrar en el santuario y luego cambiarse antes de salir al pueblo. Y esto simboliza lo sagrado y lo profano. Nosotros como cristianos también tenemos que tener, y yo pensaba esto y mientras lo leía, el cuidado en la vestimenta, porque si bien muchas veces te dicen Dios no mira esto, Dios no mira aquello, y es verdad, es una realidad, pero también leyendo este libro me llevaba a que sí es una verdad que Él tiene cuidado de la vestimenta que nosotros sus hijos usamos. Así es que eso me llamó mucho la atención y me gustó saberlo. Si lo llevamos a nuestro diario vivir, dice que debemos aplicar este principio. Nos exhorta a considerar los lugares que frecuentamos, la música que escuchamos
muchas veces escuchamos música que ni siquiera nosotros nos ponemos a ver la letra, lo que dice la letra. Tenemos que tener cuidado porque a veces repetimos cosas que no está bueno, que son letras sucias más que nada hoy, y muchas veces porque se pegó de algo que escuché, de alguien que escuché. Entonces tenemos que tener cuidado. Dice que los lugares que frecuentamos muchas veces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ser muy inteligentes. Y este capítulo nos advierte sobre el peligro de mezclar lo sagrado con lo profano y nos anima a buscar la guía divina para vivir una vida santa y sagrada. Sí, ¿Algo que acotar a a este capítulo. a A este medida que lo capítulo? ibas nombrando, Alejandra, Sí. pensaba que el humanismo, es decir, la corriente del humanismo, Ujú. de colocar y levantar al hombre y que vaya Dios menguando en esta idea, ha utilizado todos los medios de comunicación y ha Tal ido cual. avanzando mucho más rápido que el cristianismo en lo que es la comunicación. Lo vemos en los libros y acá justamente en lo que es la música, como decías vos. Entonces, como son músicas pegadizas, así generalmente nos gustan al oído, pero Ujú. ¿qué letra es la que tienen? ¿Sí? Y muchas Exacto. sí son por ahí tal vez canciones en un idioma que nosotros no manejemos. Bueno, ¿qué es Ujú. lo que estamos repitiendo? Bueno, tengamos presente que todas estas doctrinas que nos alejan de Dios utilizan los medios de comunicación, ya sea las canciones, ya sea la literatura o las redes sociales hoy, mucho más Sí, aceleradamente que lo hace el cristianismo, mucho exacto. más aceleradamente. Bien, quiero compartirles algo también que tiene que ver con la adoración y sobre todo con esto lo santo y lo profano, pero que tiene que ver con la adoración también dentro de la congregación. Sí. Y en la escuela que estuvimos ahora en Buenos Aires se nos enseñaba de que Argentina era una tierra de adoradores hace décadas atrás, pero que ahora el nivel de adoración de Argentina se había quebrado, se había ensuciado. Y bueno, y tocaba con esto que vos comentabas de lo santo y lo profano. Y Orihuela nos decía de que Argentina había perdido el ángel de la adoración, ¿sí? De tiempo de adoración, porque los adoradores se habían mezclado con el show. Claro. Hoy vemos de que, bueno, de que cantantes cristianos buscan llenar estadios como lo hacen habitualmente un secular. Juntar Claro. gente, juntar cristianos que vayan de todos lados, mover multitudes, pero el sentido, yo creo que lo principal para para llegar a esos conciertos es de que eso te movilice y que él decía, el adorador, el músico argentino, hoy es un showman, porque hoy no conecta al pueblo, a la congregación con Cristo. Y la adoración es eso, es que esa misma adoración que Él esté elevando, nos esté conectando a nosotros como congregación con Dios, es con Cristo. Tal Dice, cual. al no hacerlo, está siendo un showman, está siendo un cantante secular común y corriente con canciones cristianas. Entonces, bueno, la reflexión sería eso también si nosotros tocamos con el tema de la adoración, de que Cristo quiere restaurar esa adoración, pero no a través de showman o a través de personas que buscan su vanagloria o buscan su fama, como los seculares, sino realmente que entronen a Cristo y que conecten a la congregación, sobre todo a la nación de Argentina, con Dios y con el Espíritu Santo. Guau. Muy bueno. Y es verdad todo lo que dice, lamentablemente. Sí. Bueno, el capítulo 43, vamos rápido. El versículo 2 y 4 dice:
Y he aquí la gloria de Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. El versículo 2 y 4 vemos que la gloria de Dios tenía un aspecto que podía ser oído y visto. Eso es importante. Y dice que sonaba como el sonido de una cascada, me imagino. De esa manera, yo creo que es hermoso escuchar la cascada, es hermoso el oírla. Y se veía, dice, que enorme y radiante. Me postré sobre mi rostro en reverencia a su majestad, en admiración por su misericordia y porque nos sentimos indignos. Seguramente que él lo hizo porque se sentía indigno. Y es ahí cuando debemos menguar nosotros para que él crezca. La gloria de Jehová dice que llenó toda la casa. Ezequiel vio como la gloria llenó todo el templo, y el profeta queda totalmente sorprendido con esto. Y yo creo que debe haber sido lo máximo, haber escuchado ese sonido y que la gloria de Dios venga sobre esa casa. De esa misma manera, esto que decía Nicolás, si nosotros podemos lograr en oración que los adoradores se vuelvan a conectar con el corazón de Dios y puedan a través de ellos, porque la adoración es la que nos lleva a nosotros a rendirnos a Dios. La adoración dice que Dios busca verdaderos adoradores. La adoración es la que lleva a que la gloria de Dios caiga sobre la casa donde estamos, sobre el lugar donde nos congregamos. Así es que yo creo que hoy más que nunca nosotros, los que oramos, los que interceden, debemos orar mucho, mucho por los adoradores de la casa, para que esa gloria también caiga sobre nuestra casa. ¿Algo que acotar? ¿Algo que decir con este capítulo? No, no por mi parte. Bueno, continuamos entonces. El capítulo 44 dice, 44:2 dice, y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. La razón por la cual, la puerta está cerrada es porque el mismo Jehová entró por ella. Y el privilegio, dice, del príncipe en el versículo 3, dice, en cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. Dice que el príncipe tiene ese privilegio. No se sabe, acá veíamos que yo buscaba y no se sabe bien quién es ese príncipe. Sabemos que no es Jesús, porque dice que el príncipe debe ofrecer ofrenda por el pecado. Esto lo vemos en Ezequiel 45:22. Y dice que tiene hijos. El príncipe tiene hijo y lo vemos en Ezequiel 46:16 eso. ¿Sí? Entonces, no es Jesús. Eso lo tenemos que tener en claro. Puede que sea David o también un líder civil o un sumo sacerdote, pero no es Jesús. ¿Sí? Después en el versículo 6 y 9 habla de los excluidos del templo. Dice que esos excluidos eran los extranjeros que no habían aceptado el pacto con Israel. Dice que los sacerdotes habían permitido que cualquiera, incluso los paganos sin pacto, actuaran como sacerdotes y sirvientes del templo. No había cuidado. Y lo que hacían era eso. No les importaba, o sea, alguien quería servir y se les pagaba y ellos los dejaban que sirvieran. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de eso, de a quién dejamos que sirva en la casa de Dios. Tenemos que cuidarnos mucho de eso, porque a Dios no le agrada que cualquier persona sirva en su casa, ¿sí? Tenemos que tener más que nada, yo creo que discernimiento en ese caso, de ver quién es la persona que está sirviendo, ¿sí? Porque
la verdad que muchas veces por querer que se hagan las cosas, dejamos que mucha gente sirva y esas personas realmente no están bien, ¿sí? Y como sabemos ahora, el juicio cae sobre nuestras vidas, el juicio cae sobre cada uno de nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de eso. ¿Algo que acotar a ese capítulo? Sí, Ale, mientras vos lo decías, Sí, recordaba que hay un ala del evangelismo, del evangélico, de este mundo sí, evangélico, que muchas veces se piensa como podría tal persona famosa convertirse al Señor, porque como tiene sí, muchos seguidores, entonces todos esos claro. seguidores también como que se convertirían supuestamente. Y lo he visto, ¿sí? A medida que lo escuchen luego el video, seguramente les viene a la mente a alguna persona, que hay personas que llegan al camino del Señor y son nuevas en el camino del Señor. Bueno, sin embargo, se los convoca para conferencias, como para enseñar al pueblo de Dios o instruir al pueblo Ujú, de Dios, ya sea en reuniones, cuando se hacen las reuniones de mujeres, cuando se hacen las reuniones de ujú, varones. Y eso es justamente lo que me venía a la mente cuando lo venías hablando, Alejandra. Y de alguna manera menospreciando a aquellos hijos de Dios que tienen años preparándose justamente en la palabra para instruir en la palabra. Bueno, y estas personas que son nuevas, o sea, no está el error en ellos, porque ellos lo van a hacer con toda la buena voluntad, pero son neófitos, como diría Pablo, son muy nuevos en el Evangelio como exacto, para estar en una posición de enseñar. ¿M? exacto. Justamente lo tiene que hacer aquel que es llamado a este ministerio. Me acordaba de eso a medida que lo decía. Bueno, Nico, ¿algo que acotar? No, 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 no. Bueno, Bien. vamos con el capítulo 45. Dice, y cuando repartáis por suerte la tierra en heredad, apartaréis una porción para Jehová, que le consagraréis en la tierra, de longitud de 20.000 cañas y 10.000 de ancho, y esto será sacrificio en todo su territorio alrededor. Y la verdad que este versículo nos habla de la importancia de apartar un lugar para Dios en nuestras vidas. Jehová es muy importante y el cuidado de Jehová es muy importante y nosotros debemos tener en nuestra casa siempre un lugarcito en donde nosotros se lo apartemos a Dios. Cuando hablo de lugarcito es porque no es que vamos eh, ustedes me entienden, es un lugar en donde yo voy a orar, donde yo voy a estar, en el lugar donde yo me siento cómoda. Yo creo que todos tenemos ese lugar en donde necesitamos ir ahí porque sabemos que tenemos esa cita con nuestro amado. Entonces es necesario que nosotros tengamos ese lugar para Dios, que apartemos ese tiempo, ese lugar siempre para Dios. Es importante porque Él lo necesita. Acá dice que Él necesita su tierra, aparte de una porción para Jehová. Y cuando habla de eso, yo también pensaba en los diezmos y las ofrendas. Nosotros debemos apartar esa parte para Dios, es importante. Después dice que Jehová es muy importante, para Jehová es muy importante el cuidado de sus sacerdotes, ¿sí? Y el lugar en el que ellos vivían. Y acá dice, en el versículo 4 dice, lo consagrado de esta tierra será para los sacerdotes, ministros del santuario, que se acercan para ministrar a Jehová, y servirá de lugar para sus casas y como recinto sagrado para el santuario. Para Jehová es muy importante el lugar y cómo viven los ministros, los sacerdotes, ¿sí? Eso también nosotros tenemos que tener cuidado. Muchas veces, como que a veces yo he escuchado gente que dice, pero mirá dónde viven los pastores, ¿viste el auto que tienen los pastores? Es como que la gente habla de esa manera. Nosotros tenemos que ser sabios, ni siquiera se nos tiene que cruzar eso, porque acá la palabra dice que Jehová cuidaba cómo vivían y dónde vivían los sacerdotes, ¿sí? Algo que acotar, algo que hayan... Sí, Ale, ahí vos tocaste un Ujú, tema, creo, sí, delicado, que es la murmuración. Y sí. creo que uno de los peores pecados que podemos hacer como hijos de Dios o como Ujú, congregación es murmurar
de nuestros hermanos en Cristo y aún peor de nuestros líderes, en Sí. este caso nuestros pastores, porque tenemos varios ejemplos en la Biblia, pero uno de los que Ujú. se me vino a la mente ahora fue la murmuración de Corea, Claro. allí cuando eh, vino se murmuró y Dios condenó ese pecado, Ujú. eh, lo vio como una rebeldía. Por ahí nosotros no tenemos hablamos y hablamos así livianamente y no nos damos Igualmente. cuenta de que estamos hablando de líderes, de hombres de Dios que fueron puestos por Él y que el que nosotros eh, levantemos murmuración habla de que no somos realmente hijos leales a Dios y a nuestros pastores en este caso, sino que somos rebeldes y como tales dice que, bueno, la tierra nos va a vomitar, porque no caminamos, el que murmura no camina en justicia. Así Bien. que imagínate la abominación que es para Dios que un hijo de Dios, y no solamente en la iglesia, sino también por ejemplo, es muy común caminar por la calle y encontrarte con cristianos murmurando por el gobierno, murmurando por las leyes que sacan, murmurando por tantas cosas. Y eso Dios lo condena en nuestra vida, o sea que tenemos que tener cuidado de lo que hablamos, de lo que decimos, porque no es algo liviano la murmuración, sino es un pecado que es un pecado de muerte. Así es, tal cual. La verdad que son cosas que, bueno, que uno va aprendiendo y es como vos decís, a veces hablamos tan livianamente y la verdad que tocamos mantos. Pero bueno, la misericordia de Dios se renueva cada mañana, entonces por eso cada mañana tenemos la posibilidad de pedir perdón de corazón y el que es misericordioso nos perdona. Así es que bueno, que Dios nos ayude en este aspecto. Eh, ¿Algo que acotar? ¿Algo más? Si no avanzamos con el capítulo 46. Y avancemos. Bueno, dice la adoración en el templo futura de Ezequiel. Y el versículo 13, 46, 13 dice, y ofrecerás en sacrificio a Jehová cada día un holocausto, un cordero de 1 año sin defecto. Cada mañana lo sacrificarás. Vemos que el Señor estableció el sistema de la ofrenda, que cada día había que sacrificar un cordero de 1 año sin defecto. Pero nosotros con Jesucristo la ley cambió y hoy nosotros somos ese olor fragante. Dice que somos ese olor fragante para Dios y a través de la adoración, lo que recién se hablaba, y la alabanza podemos ofrecer sacrificio a nuestro Dios. La importancia, volvemos a la importancia de la adoración. La adoración es lo que nos lleva, la adoración es lo que permite que ese olor fragante salga de nuestras vidas. Y muchas veces tomamos muy liviano la adoración. Es como que, bueno, ¿no? Siempre se repite y yo lo veo que es así. A veces pasa que, bueno, la adoración no se toma tanto en cuenta en una reunión general. Como que no importa, llego más tarde, la adoración es el paso para poder entrar a la presencia de Dios, para poder yo llenarme, vaciarme yo para que se llene mi corazón de Él y poder entregarle al Señor el olor fragante que va a salir de mi interior, ¿sí? Porque dice que Él nos cambia desde adentro hacia afuera. Entonces, en este tiempo hemos visto un cambio, yo al menos este miércoles fue tremendo el tiempo de adoración. Te das cuenta, cuando estamos todos alineados para adorar al mismo Rey. Y en ese momento cuando adorás es cuando nosotros nos entregamos todo, cuando sale cansancio, agotamiento físico y mental que hay en nuestras vidas, de las cargas del día, ¿verdad? Y podemos entregarle a Él todo y después sentirnos livianos para poder escuchar esa porción de alimento que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, muy importante la adoración. ¿Sí? Sí, ¿Algo que acotar? que justamente a medida que lo ibas nombrando, me venía a la Sí. mente Mateo capítulo 6, cuando Jesús enseña a orar. Bueno, si uno analiza el Padre Nuestro, empieza con una adoración.
De esa Sí, manera empieza. Entonces, la manera en la cual nos acercamos a Dios es justamente la adoración. Y como también creo que lo hemos aprendido en la congregación en la que estamos, la importancia de comenzar en el momento de la adoración. Tal vez muchas veces es como que se empieza una reunión, se inicia una reunión esperando a la gente. Entonces no se respeta el horario porque el argentino en sí llega tarde a todos los lugares. Entonces muchas veces se dice, la reunión empieza a las 8, pero todos sabemos que empezaría a 8:20. Gracias a Dios, en nuestra congregación hemos sido instruidos y hemos sido perfeccionados en ese aspecto. ¿Sí? La verdad que gloria al Señor por ello. bien. Continuamos con el capítulo 47. Acá habla del río de vida. Dice que Ezequiel vio algo que nunca antes había existido en el templo, un río que salía directamente de él, de ese templo. Usa esta imagen para afirmar que el nuevo templo, así como el antiguo, será fuente de bendición para Israel. Este río no proviene del palacio de un rey ni de un edificio del gobierno, no proviene de un mercado, viene de la misma casa de Dios. Y en el versículo 3 dice, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, ¿sí? Y a mí me encanta esto porque dice que Ezequiel muestra que en ese río él podía entrar, él pudo entrar, no es que solamente él lo vio, él dice que se introdujo, él pudo entrar a ese río y todos nosotros podemos entrar a ese río. Dice que primeramente era hasta los tobillos, luego a las rodillas y luego a los lomos y llegó un momento que él dice que debía nadar y eso nos pasa a todos nosotros. Yo en especial me identificaba mucho con este versículo porque cuando Dios hizo la transición para llegar a este lugar donde nosotros hoy nos encontramos, esa palabra se me venía mucho a mí. Yo decía, yo ya no quiero chapotear, Señor, en tu río. Yo quiero nadar, quiero sumergirme, quiero entrar por algo más, yo sé que hay algo más. No me quiero quedar con esto. No quiero que solamente mojarme los pies. Yo quiero nadar en tu río. Y ese río es el río de Dios y Dios nos invita a todo a que podamos sumergirnos en ese río. Y es en ese río en donde yo creo que nosotros los cristianos nos sumergimos cuando estamos cansados, cuando ya no damos más. Yo creo que vamos a nadar en ese río porque salimos nuevos, porque es el río de Dios en el cual nosotros nadamos. Así es que la verdad que me encantaba, me hacía acordar al tiempo en donde yo le pedía al Señor poder sumergirme en ese río. Y hoy puedo ver que tal vez no estoy sumergida totalmente, pero Dios va a llegar un momento que me va a hacer nadar en ese río. Sí, acá, Algo que quieran contar. claro, acá vemos, así como antes vimos la mano de Dios, acá vemos la figura que utiliza el Señor para nombrar al Espíritu de Dios. Exacto. El río es el Espíritu de Dios. Sí. Entonces Sí. nos llama el Señor a sumergirnos de manera que no podamos hacer pie. Para aquellos que por ahí tenemos un temita con el agua y la natación, bueno, siempre uno Sí, busca hacer pie. Pero ¿qué pasa cuando seguro. en un río no podés hacer pie? Es decir, que ya no te valés por tus propios medios para darte seguridad. Bueno, llamativamente el Señor nos llama a andar en el Espíritu de manera que no nos valgamos de nuestra propia seguridad. Nosotros mismos. Me gustó Bien. ese capítulo también. Sí, sí, este capítulo está para charlar una hora. Porque Y yo lo la hice en verdad 5 minutos, 5 segundos. sí, no, porque tiene muchos temas. Sí. Para mí, yo veía en estas aguas salutíferas que son aguas de Ujú. sanidad, eh, yo veía a un ángel que dice que es el que tiene el cordel para medir, que es una Ujú. cinta de medir, una cinta métrica, y que va midiendo nuestro nivel de compromiso en ese Wow. río que viene de Dios. Porque
Claro, porque habla primero de los que llega a los tobillos, y claro, y Ujú, nosotros cuando nos metemos en el río de Dios vamos así, vamos viendo eh, a ver hasta dónde podemos eh, empezar a sumergirnos. Y yo lo veía desde el lado profético de como de nuestro nivel de compromiso, a ver cuán comprometido estamos, y que el ángel está a nuestro lado con ese ujú, cordel, con esa cinta de medir para alentarnos a que nos podamos introducir más, porque dice que llegó hasta la rodilla, llegó hasta la cintura, llegó hasta los lomos, y era ya en un momento en el cual tenía que nadar sí o sí porque no le quedaba otra opción. Entonces, eh, yo podía tener esta revelación de que, claro, nuestro nivel de compromiso es nuestra agua, hasta dónde estamos y hasta dónde realmente le permitimos a Dios que ese río, que es un río de sanidad, porque como vos decías, claro, traemos nuestras cargas, nuestras circunstancias de la vida, y que este río empieza a funcionar o a traer sanidad y ser salutífero realmente cuando nosotros nos sumergimos totalmente en ese río, y en ese río no solamente vamos a encontrar sanidad para nuestra vida, para nuestra familia, sino también en ese río nos invita a poder eh, tirar las redes para que podamos todos caminar y andar para el mismo lado, porque habla de peces también. ujú. Sí, la verdad que está tremendo. Sí, Bueno, el capítulo 48, acá podemos ver la división de la tierra, cuando divide para las tribus, para todas en partes iguales. Y este capítulo, la verdad que aquí vemos como Cristo dice que en Cristo hay para todos. Buscaba yo, y dice que Jehová no tiene preferencia, porque la tierra fue dividida en partes iguales. Y esto me llevaba un poquito a primera de Samuel 30, cuando habla que David dice, y sus hombres vinieron de Siclag al tercer día, y los de Amalec habían invadido la tierra de ellos y la habían robado, se habían llevado a las mujeres. Y David, más vale, agarra a sus guerreros y fue a rescatar a sus mujeres. Y dice que en un momento de tanto cansancio, de los 600 guerreros que van con él, dice que 200 se quedan. Y después concluye eh, la historia y dice que David, a la hora de repartir, reparte en partes iguales. Y en este tiempo yo pensaba y decía, qué lindo que es el Señor, porque acá no importa cuánto tiempo hace que vos estás en los caminos, si bien importa porque vas creciendo, pero para los tuyos, yo pensaba y decía, Señor, el día que me des a mí mi galardón, vas a repartir para mi familia en partes iguales, porque Él es así, Él reparte en partes iguales. Y eso para nosotras las mujeres también nos ayuda mucho, porque nosotras somos las que quedamos cuando los hombres salen a predicar la palabra, cuando los hombres salen de la casa. Nosotras somos las que quedamos cuidando, como quien dice, el bagaje, y quedamos cuidando nuestra casa, nuestros hijos, y el galardón que Dios reparta va a repartirlo por partes iguales. O sea que lo que se lleve mi marido también me voy a llevar yo. Lo que te lleves Nico, lo que te lleves Pablo, también sus esposas se van a llevar por partes iguales. La verdad, amén. eso me encantaba esa parte en donde dice que Él reparte por partes iguales. Para Dios, todos salimos ganando en Dios. Algo que acotar, eso es lo que yo veía, lo que Dios me marcaba mucho. Me gustó la última parte, no sé si Ale lo ibas a nombrar, versículo 35, cómo termina el libro. Sí, Refiriéndose a esta ciudad, dice, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Cuando uno lo busca en otra versión, yo lo leía en la sí, Reina Valera, si uno lo busca en la sí, NBI dice, el Señor está allí. Ese es bien. el nombre de la ciudad. El Señor está allí. ¿No? Me gusta cómo culmina este libro, que termina con un mensaje de esperanza, siendo Sí, al tiempo que estaba pasando Israel. Recuerden que en todo este libro Israel es cautivo, ¿sí? digo, Más precisamente los judíos, ¿sí? La zona sur, la región del sur, la tribu del sur, estaban como cautivos allá en Babilonia. Sin embargo, el ujú, mensaje, todo lo que hemos leído en estos últimos capítulos,
son mensajes de aliento, que es lo que el Señor siempre nos Y de da. Ujú, esperanza. así es. Bueno, así culminaríamos entonces Muy bien. el libro de Ezequiel. Eh,